Universidad Señor de Zipán. Hola, ¿qué tal? Recibo mis cordiales saludos. Mi nombre es Steven Estaños Correvera y pertenezco a la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. Bueno, en esta ocasión mi grupo y yo venimos a explicarles y detallarles más a fondo sobre nuestro informe cuyo título es Movimientos sísmicos. Bueno, empezaremos con una breve introducción. Los movimientos sísmicos hoy en día son de preocuparse, ya que son anomalías que suceden en diferentes escalas, unos de gran magnitud, denominados terremotos, y otros de poca magnitud, denominados temblores. Ambos afectan a la sociedad en un radio predeterminado, dependiendo en dónde ocurre el epicentro. Esto ocurre con la liberación de energía de manera interna en toda la Tierra, donde se producen rupturas en las capas de corteza y se manifiestan con movimientos que sacuden de manera ondulatoria. Bueno, ahora les daré un pequeño resumen. Bueno, el presente informe explica en cómo los sismos son originados y qué es lo que estos pueden producir. A la vez, podemos señalar cuáles son los principales tipos de fallas geológicas que producen los movimientos sísmicos, tomando en cuenta los antecedentes ocurridos en los últimos 50 años a nivel internacional, identificando los tipos de magnitudes, la intensidad con la cual fueron provocados y los daños que estos causaron en su debido momento a la población, perjudicando su calidad de vida e incluso observar los daños que fueron causados en sus infraestructuras. Bueno, ahora pasaré a mi siguiente compañero para que le siga explicando un poco más sobre nuestro tema. ¿Qué tal? Mi nombre es Max Robert Irureta Muñoz, soy de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. En esta ocasión me tocaba la parte de lo que son las causas de los sismos. ¿Qué quiere decir por causas de sismos? Que son las placas tectónicas ocasionadas por los signos terremotos o sismos, o sea, el choque de placas, las cuales son orillas de las colinas, existe una actividad subterránea originada por un volcán, también se realiza una erupción subterránea y complejando la mano del hombre, ¿no? Expresado en experimentos nucleares. Esto ejerce 1 millón de litros de agua y expresa de manera evolutiva. También tenemos las siguientes causas que ocasionan las causas de los sismos, o sea, el choque de placas, que vendría a ser en lo cual la principal causa de los sismos, para ello tenemos las siguientes causas. Vendría a ser tectónica, volcánica, hundimiento, desplazamiento y deslizamiento. En la tectónica son las cuales son los sismos más que se generan en las placas. Para ello se representan los sismos, y en la volcánica es poco mínimo su aparición, ya que se da con ocasiones evolutivas y un choque de rocas que existen movimientos. El hundimiento son los hundimientos de tierra, o sea, se da un choque o abraduras de placas, donde se da un hundimiento de la tierra. El desplazamiento son los desplazamientos que sucede entre diferentes placas, ya sea una vaya a la parte superior o inferior, o también de frente chocan. Eso da lo que ocasiona terremotos y sismos, ¿no? El desplazamiento es el proceso de montañas que se hace en ocasiones de plena y genera deslizamientos entre las placas, y usualmente no son de gran magnitud. Esperemos, o sea, cuando se habla de desplazamiento o deslizamientos, son una gran diferencia, porque el desplazamiento, cuando se da un desplazamiento de un lado a otro de una placa, el deslizamiento es cuando se deslizan o rozan las placas. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, gracias. En esta ocasión me ha tocado compartirles cómo afecta las fallas geológicas y sismos en estructuras. Bueno, primero tenemos que saber que las fallas geológicas son grietas en las rocas donde se han producido el movimiento. Este movimiento se llama desplazamiento. El origen de estos movimientos se debe a las fuerzas tectónicas en la corteza terrestre, que provocan fisuras en la litosfera.
Además, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué se producen los terremotos tectónicos? Un error es un error en la Tierra en que dos masas se mueven entre sí. El movimiento en las fallas resulta del desplazamiento de las placas tectónicas y por lo tanto los terremotos se concentran en sus bordes. Por ello, ¿cómo afectan los sismos en las estructuras? Los terremotos más destructivos ocurren cuando las placas tectónicas, grandes masas de rocas, se deslizan unas sobre otras, se rozan entre sí y chocan en sus respectivas zonas de contacto. Cuando ocurre un terremoto, sus ondas se transmiten a la estructura de la casa desde la fundación. La masa restante del edificio resiste el movimiento de la base y crea fuerzas que actúan principalmente sobre las paredes y columnas que construimos. Recibo un cordial saludo. Mi nombre es Jaime Alexander Tabatoche y hoy les voy a explicar cómo afectan las fallas geológicas y sismo en las estructuras. El reencuentro en las fallas produce algunas estructuras o rocas especiales, estrías, arrastres, aberturas de falla, milonitas y declaves plumosos. Estas estructuras se pueden rendir como indicadores directos de fallas, estrías, lineales finas en apariencia del tercio de reencuentro. Las fallas geológicas o maremoto son roturas en las rocas, la cual ha tenido ocasionalmente un sismo. Este recuento se llama desplazamiento. Origen. Estos movimientos son fuerzas tectónicas en la cáscara terrestre, cuales provocan roturas en la litosfera. Durante los movimientos se pueden presentar deslizamientos del terreno, agrietamientos del suelo, liquidación y asentaciones. Son capaces de suscitar territorios importantes o también el colapso integral de las estructuras. Un maremoto puede barbechar lesiones o también pérdidas de vidas, daños en carreteras y puentes, destrucción emparentada de los bienes y colapso o desestabilización de edificios. También puede ser el acceso de enfermedades, hierro de evacuación básicas y primas de seguros más elevantes. Un maremoto no daña las edificaciones por un trauma, como lo haría un batallón de demolición. Básicamente lo daña el empaque, la inercia que se genera a incidir de la trepidación de la amalgada del edificio. Podemos comentar el ámbito de un sismo de construcciones como un recuento repentino de sus fundaciones. La audiencia de gloria empaque dependerá del apresuramiento del recuento o del sismo, que también influye en lo que es la masa del edificio y la aceleración del movimiento sísmico. Gracias. Reciban mis cordiales saludos. Quien les habla es Sebastián Rafael Chuy Vilches, de la Escuela Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo. Actualmente estoy cursando el segundo ciclo de esta carrera, la cual es de Ingeniería Civil. Las fallas en superficie de discontinuidad estructura planar que separa bloques de roca, donde ha ocurrido desplazamiento de bloques con movimiento paralelo al plano de discontinuidad. Cada una de las zonas o cambios o hábitos que resultan de una superficie de ruptura se denominan bloque. Cuando el plano de falla no es vertical, el bloque por arriba de la falla es el bloque de techo, mientras que el bloque por debajo de la falla es el bloque de piso. El vector de desplazamiento que conecta puntos originalmente antiguos entre el bloque de techo y el bloque de piso se conoce como desplazamiento neto o SAT. Generalmente se describen y clasifican por el hecho de la falla, la dirección y el sentido de movimiento. Estas son: entre los tipos de falla encontramos la falla normal, falla inversa, falla de cabalgamiento y falla de rotación. Falla normal y falla inversa. La falla normal es si el movimiento ocurre conforme a la línea de máxima pendiente. La falla es normal. El desplazamiento es tal que el bloque de techo se desliza hacia abajo con relación al bloque de piso. Falla inversa. La falla inversa es cuando el movimiento ocurre en dirección de la línea de máxima pendiente y el bloque de techo se desliza hacia arriba con relación al bloque de piso. Falla de cabalgamiento o de rotación. La falla de cabalgamiento o falla inversa, cuyo plano de falla presenta bajo el ángulo de buzamiento. La falla rotacional o de tijera.
es si el movimiento entre los bloques es con respecto a un eje de rotación. Se dice que es una falla rotacional, cilíndrica o de tijeras. Ahora, con mi compañero Lenin, nos ha tocado exponer sobre los 5 terremotos más fuertes en los últimos 50 años aquí en Perú. Comenzamos con el terremoto ocurrido en el sur en el año 1996. Ocurrió el 12 de noviembre a las 11:59 en el año de 1996, donde se sintió un fuerte temblor a la par de toda la zona sur. El epicentro fue al suroeste de Nazca. Las zonas afectadas fueron Nazca, Ica, Moquegua, Tacna y la ciudad de Lima. El sismo ha causado la pérdida de 17 personas, 1.591 personas heridas y 94.437 de damnificados, 5.346 viviendas destruidas y 12.700 viviendas afectadas. También 44 centros de salud afectadas entre más daños. Por ende, justo cuando ocurrió el terremoto fue cuando no se podía atender a toda la gente, por ende ha habido víctimas por el motivo de que los centros de salud también fueron destruidos debido al terremoto. Ahora tenemos el terremoto de Pisco del 2007. Ocurrió a las 6:40 de la tarde, el 15 de agosto del 2007. En Arequipa se celebraban los carnavales, ¿no? Debido al aniversario, pero sin embargo las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica sacudían fuertemente la región de Ica, dando origen al último de los grandes terremotos que ha afectado a nuestro país. El sismo ocurrió a la ciudad de Pisco en el mar con una magnitud de 7.9 grados. El sismo produjo la muerte de 600 personas y generó lesiones en 1.300 habitantes, además de dejar como saldo 4.500 damnificados y 48.000 viviendas destruidas. Y entonces también tenemos lo que es el terremoto de Arequipa. El día sábado 23 de junio en el 2001 y cerca de las 3:53, un terremoto de magnitud igual a 6.9 afectó toda la región sur de Perú. Las localidades más afectadas por el terremoto del 23 de junio fueron Ocoña, Camaná, Mollendo, Arequipa, Moquegua y Tacna. De acuerdo con la destrucción de los daños materiales, personas y otros efectos, la intensidad máxima observada queda restringida entre una magnitud de 7 y 8 en la escala de Mercalli modificada. El sistema de defensa civil y los diversos medios de comunicación informan la muerte de al menos 35 personas en las ciudades de Arequipa, Moquegua y Tacna. Ahora mi compañero Lenin va a proceder a explicar las otras 2 terremotos ocurridos aquí en Perú. Gracias. Bien, gracias, Andy. Yo continuaré con los principales eventos sísmicos en los últimos 50 años a nivel nacional. Presentaré las últimas 3. Bien, tenemos el terremoto de Yungay. Bueno, creo que este terremoto es conocido por todos, ¿no? El terremoto de Yungay, o también conocido como terremoto de Ancash, se dio el 31 de mayo de 1970, siendo aproximadamente las 3:23 p.m. Ocurrió una tragedia, un sismo de 7.9 grados con epicentro en 44 kilómetros al suroeste de la ciudad de Chimbote y Casma, en el Océano Pacífico, con una profundidad de 64 kilómetros. Este terremoto es considerado el más catastrófico de la historia del Perú. Generó daños en las regiones de Huánuco, Lima, La Libertad, dejando dañadas las casas en un 75%. Pero la peor parte de esto se llevó a la región de Ancash, que fue destruida casi en un 80% de sus casas o de sus viviendas. El fuerte movimiento sísmico ocasionó el desprendimiento de una cornisa de hielo del pico norte del Nevado Huascarán, generando un aluvión de nieve, lodo y piedras de más de 1.5 kilómetros de ancho por 13 metros de altura y que iba bajando a una velocidad de entre 200 a 500 kilómetros por hora, que iba arrasando todo a su paso. La ciudad de Yungay y sus más de 2.000 habitantes, todo fue arrastrado, todo fue sepultado. Viviendas, seres humanos, animales, chacras, cultivos, etc. En la actualidad, solo quedan las palmeras que se encontraban en la plaza de esta ciudad, como podemos ver en la imagen. En total, este devastador hecho dejó a consecuencia 75.000
muertes, más de 380.000 heridos y 220.000 desaparecidos, y más de 60.000 viviendas destruidas y 186.000 damnificados. Bien, continuamos con el sismo de Lima de 1974. El 3 de octubre de 1974, siendo exactamente las 9:31 de la mañana, Lima capital es afectada por un terremoto de 8.2 grados que duró 2 largos minutos. Tuvo como epicentro a 90 kilómetros al oeste de la costa central del Perú, frente al balneario de Cerro Azul y Cañete. Al sur de Lima, el área de aproximación de intensidad de sacudimiento de suelos se encontraron entre las localidades de Ancón y Pisco. En Lima metropolitana, y los distritos más afectados fueron Rímac, Chorrillos, Barranco, Lima Cercado y Callao. El mismo día se generó 25 réplicas, generando más pánico en la población. Según INDECI, el resultado del sismo originó 252 muertos, 3.600 heridos y 2.700 millones de pérdidas materiales y económicas. Pero pocos minutos después, el mar de la costa peruana retrocedió para luego retornar con olas mayor de 5 metros y una superficie de 200 metros, la cual generó inundaciones en la población y pues causó aún más daño. Y finalmente tenemos el terremoto de Loreto que sucedió en el 2019. La madrugada del 26 de mayo del 2019, cuando todos descansaban tranquilamente, siendo exactamente las 2 de la mañana con 41 minutos y 12 segundos, se registró un movimiento sísmico de magnitud 8 grados a una profundidad de 135 kilómetros, teniendo como una intensidad de 6 y 7 en Lagunas y Yurimaguas, teniendo como referencia a 60 kilómetros del sur de las Lagunas, Alto Amazonas, Loreto, y 64 kilómetros al este de Yurimaguas, teniendo una duración de 127 segundos aproximadamente. Este movimiento telúrico se sintió en las regiones de Cajamarca, Lima, San Martín, Ucayali y la Selva Central. También se sintió en los países de Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela y Bolivia. Los daños que generó en el Perú fue una persona sin vida en la región de Cajamarca, por lo que cayó una pared de adobe sobre ella, 12 personas heridas y 205 familias damnificadas, 238 familias afectadas, 100 viviendas inhabitables. Bien, con esto finalizamos sobre los sismos. Bueno, y para terminar con todo lo planteado anteriormente, tenemos las conclusiones. Bueno, hemos llegado que los movimientos sísmicos, tanto en el pasado como en la actualidad, han sido de temer para todas las personas que habitamos en la Tierra, ya que son manifestaciones que pueden causar daños tanto físicos como psicológicos, teniendo en cuenta que estos pueden producirse dependiendo de la escala de su magnitud y el efecto que estos provocarían. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y muchas gracias.